Un repaso de lo de ayer, vamos a- a analizar unos datos aplicando precisamente la metodología de regresión. Ayer nos quedamos en eso y fue un excelente debate por por el tipo de información que estábamos analizando, pero la verdad que así es la realidad. La realidad es muy dura, es muy cruel y difícilmente vamos a encontrar en campo, en aplicaciones reales, difícilmente encontraremos cosas tan ideales como las que vemos en clases o en cursos o en la carrera. Pero lo importante es que ya tenemos el conocimiento, la fortaleza de la metodología y bueno, lo que sigue es adaptarla, es mejorarla para resolver problemas reales. Bien, maestro Luis, entonces adelante con un ejemplo Ok, de, de regresión lineal simple. que vamos a empezar con uno sencillo. Regresión lineal simple, otra vez. Entonces, un pequeño repaso para lo que vimos el día de ayer. Entonces, tenemos este siguiente ejemplo. Nos dice, en cierta empresa es usual pagar horas extras para cumplir con los tiempos de entrega. En este centro productivo, un grupo de mejora de calidad trata de reducir la proporción de piezas malas. Para ello, decide investigar la relación entre la cantidad de horas extras y el porcentaje de artículos defectuosos. En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos y nos piden ajustar un modelo de regresión, ¿no? Entonces, vamos a ser un poquito más grande. En la carpeta del día de hoy, ahí se encuentra ya el script, si lo quieren descargar. Entonces, aquí tenemos la base de datos. Entonces, hay que ver ahora entonces quién sería los datos que pertenecen al eje X, bueno, al valor X y al Y. Entonces, para ver exactamente quiénes son los que debemos ocupar. Entonces, ¿alguien puede decirnos por allí? Hay que leer el contexto, muchachos, y tratar de entender un poco la génesis del problema y cómo ubicar las respectivas variables que entran en juego. Dice, en cierta empresa es usual pagar horas extras para cumplir con los tiempos de entrega. En este centro productivo, un grupo de mejora de calidad trata de reducir la proporción de piezas malas para ello. Para ello deciden investigar la relación entre la cantidad de horas extras y el porcentaje de artículos defectuosos. En la siguiente tabla se muestran los siguientes datos. Bueno, mientras lo reflexionan, les voy a comentar que precisamente en alianza con una empresa con dos empresas de la Ciudad de México, nosotros estamos certificando a profesionales, ingenieros, que trabajan precisamente en la industria, en fábricas. De honesto, no sé si ustedes han escuchado alguna vez de los Black Belt, los Sigma, los Green Belt, en lo que se refiere Seis Sigma o Six Sigma. Entonces, precisamente les comentaba en una ocasión que una de las cosas que tenemos que evaluar en los muchachos que estamos certificando o entrenando es la capacidad que tengan para tomar decisiones y aplicar mejoras con la finalidad de reducir precisamente proporción de piezas malas, reducir el proceso, reducir reciclaje, reducir desechos, reducir artículos disconformes, porque esa es una de las características que debe tener un profesional, un ingeniero, un especialista en cierto estatus dentro de lo que es la categorización de los seis sigma. Entonces, platicaba bien precisamente con Marcos de que ahorita acabamos de formar una generación que está presentando sus proyectos y seguramente esta otra certificación la viviremos en febrero. Entonces vean qué importante es, muchachos, la parte de tomar decisiones, aplicar metodología para reducir la cantidad de defectos, de artículos defectuosos, de retrabajo, reproceso,
Eso provoca problemas tremendos en la fábrica, en la industria, porque hay que reprocesar, hay que retrabajar, y en horas, en energía, en tiempo, en dinero, pues es mucha pérdida. Bien, entonces, a ver si alguien ya tiene una idea de cuál sería nuestra variable independiente, que es una variable fija, que sirve de referencia para cada uno de los ensayos, y Y, que son los resultados y la información que nos interesa. Sí, Antonio, ¿quieres hablar? Va llegando, más iba a saludar. Ok. Pienso que las horas extras es la X, ¿no? A ver, déjeme ver. Exactamente. Sí, son las X. En función de las horas extras que pagas, cuántos artículos defectuosos o lo que sea están saliendo, ¿no? Claro, qué tan cansado está el personal, ¿no? No, el personal, la maquinaria, por ejemplo. Lo que sea, exacto. Lo que le inviertes y lo que resulta en artículos defectuosos, por ejemplo. Exactamente. Ahí la idea es poderte encontrar una reducción o una ganancia en términos de que ya no cuesta tanto, o de que se reducen los costos en tratar o en reprocesar las piezas malas. De hecho, uno de los ejemplos que estábamos viendo ahorita con los muchachos que estamos certificando tiene que ver con Halls. ¿Se acuerdan de Halls, de las pastillas Halls? Un problema que tenían era de la acidez. No podían controlar la acidez en los Halls. Entonces los muchachos hicieron un trabajo interesante. Mondelez se llama la empresa. La industria, la compañía para la que trabajan. Y pues con muchas cosas de bioquímica, de química, incluso de calibración de hecho era un proceso, una parte en la maquinaria que tiene que volverse a calibrar. Pero bueno, entonces aquí tenemos un problema en el que queremos observar cómo se reducen o cómo es afectado o qué se obtiene al invertir horas extras en los trabajadores para poder cumplir con alguna meta. Eso es típico, muchachos. Ayer platicaba en un curso que doy a unos muchachos de geofísica y de química, y les traigo un curso que se llama algo así como proyectos emprendedores. Entonces les comentaba lo importante que es tener idea de todo el contexto en un proceso de fabricación, en un proceso de industria, porque hasta las cuestiones financieras también entran. Alguien hablaba también de la cuestión humana, ahorita que dice Antonio, esto precisamente del estrés y el desgaste emocional de las personas que están trabajando tiempos extras, de velo, de tratamiento, o los mismos problemas que traigan desde de origen, pues, el que a veces la gente también puede fallar o puede producir algún margen de defectuosos por no estar concentrado. Pero bueno, como platicaba con Antonio, pues no hay que perder el ánimo, aún en condiciones estresantes y de horas extras y de estrés, hay que hacer bien las cosas. Muy bien, ya tenemos entonces las horas extras como la variable fija, la variable independiente, y los defectos o la proporción de defectos será nuestra variable de interés. Ahora, fíjese ahí, maestro Luis, hagamos primero un gráfico para ver cómo se dispersan, cómo se comporta la nube de datos de esas dos variables. No hagamos todavía nada de pruebas, nada más vamos a ver como lo de ayer, ¿no? Que aparentemente veamos una cosa. Entonces, perdón, esta carpeta ya está aquí en Dropbox. Es que yo casi no tengo espacio, no sé si no la veo porque... Sí, ya está. Espera. Ya está. No, justo iba a preguntar eso, creo que no está. Ok. Déjeme abrirlo. En unos 5 minutos aparece. Es que no estaba abierto mi Dropbox. Gracias. Y mientras carga el Dropbox y sube, ya va a aparecer. Dele 5 minutos. Entonces vamos a ver el gráfico, muchachos. Vean el gráfico. Obviamente vemos una tendencia
relativamente definida, es ascendente, ¿no? A mayor número, miren qué interesante, a mayor número de horas extras, mayor porcentaje de defectuosos o de defectos. Interesante, eso es natural, claro. Muy natural. Sí, Pues la gente está, claro. Me decían los muchachos de Mondelez que a veces, si en alguna temporada hay alta demanda, por ejemplo, de Oreo, porque ellos también fabrican Oreo, y entonces pasa esto, se pagan horas extras para cumplir con la demanda que hay. También producen Tang y producen queso Filadelfia. Bueno, ya no lo van a producir. Okay. Y lo que decían era que sí, que es típico que la empresa, la gente esté doblando turno o esté ganándose unos pesos por horas extra. Y precisamente de ahí deriva la cantidad de artículos o de material defectuosos al final del proceso, al final de la línea de producción. Nosotros le comentábamos que había que revisar todo, la calibración de la maquinaria, las especificaciones. Hay manuales, creo que esta parte también lo sabe Sebastián y Marco, que hay manuales en los que ya viene especificado cuál es el ritmo de trabajo o las horas de trabajo continuo que tiene una máquina o que tiene un mecanismo. Si nos platicas algo, Sebastián. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, como lo mencionó, ¿no? Cada herramienta, por lo mismo de que está diseñada con unas especificaciones y como hay cuestiones contractuales y todo eso, siempre se busca que se tenga la certeza de que va a ser expuesta a las especificaciones en las que puede trabajar, ¿no? Entonces sí es de muy cuidado el por decir, vigilar cuántas RPMs máximas se puede tener, cuánto peso se le va a meter a esa barrena, ¿no? Ese tipo de especificaciones porque por eso mismo hay pruebas, ¿no? Que si se pasas de estos parámetros puedes originar una falla. Sí, gracias. De hecho, fíjese que la cuestión de maquinaria y de trabajo, digamos, de efecto indirecto hacia la cuestión humana, no hay tanto problema. Por ejemplo, pones una máquina y lo peor que puede pasar es que falles, hagan las cosas malas o lo que produzca esté fuera de especificación. Pero a veces el problema está con la condición de que estemos trabajando pero algo que tenga que ver con el trato humano. Creo que les platicaba al principio de mi amigo de San Luis Potosí que hace robótica, que igual era una de las cosas que consideraba, cuántas horas tiene que trabajar el robot y cada cuánto tiene que cambiarle al mecanismo ciertos por ejemplo, empaques, no sé cómo sería, una parte de movilidad o flexibilidad para que en algún momento no vaya a producir algo que lastime a los enfermos que están en rehabilitación o a los pacientes. Entonces, en todo momento es importante siempre considerar todo tipo de instrucciones y de especificaciones que nos alerten sobre la maquinaria, los mecanismos, para no ir hacia extremos donde puedan haber fallas peligrosas. Aquí seguramente no es tan delicado en el sentido de efectos, pero sí hay que considerar que es importante pensar en una estrategia para reducir el número de defectuosos. Y bueno, a simple vista haciendo el gráfico, pues observamos que en general la planta está pagando en alguna temporada 800 horas extras, pero está produciendo hasta 14, 15, es porcentaje, sí, proporción, 15% de proporción de defectos. Y eso ya es grande, muchachos. Imagínense ustedes, 15 es como si estuvieran saliendo de 15, uno de cada 7, como uno de cada 7 productos que estén saliendo malos. Eso es bastante, imagínense todo lo que tendrían que reprocesar o todo lo que tenían que desechar. Imagínense uno de cada 7, casi una lata de cada 6 de cerveza, ¿no? Más. No, pues no se puede,
Hay que buscar mejorar eso. ¿Se imagina que de mis 6 latonas Heineken una me salga mala? Que no esté llenada bien al vacío, que esté contaminada, que esté roto de un lado. No, pues no, ¿verdad? Hay que mejorar entonces el proceso. Fíjense lo interesante ahí. Estamos hablando de cantidades que aparentemente son pequeñas, pero que en términos de producción, imagínense ustedes a escala, yo pensando en cerveza ahorita, que se me antoja una Heineken, pero piensen ustedes cuántas se fabrican en una línea de producción, en un turno, cuántas botellas, cuántas latas. ¿Se imaginan ustedes si una línea de producción saca al día, vamos a poner ¿cuántos serían? Casi nada más. Que saque 1,000 o 10,000 botellas. ¿Se imaginas cuántas tendrán que reprocesar, retrabajar, volver a romperla, el sello, volver a tirar ese líquido? Si es muy extenso el proceso, habría que destruir la botella o la lata, volver otra vez a reprocesar el material. No, es bastante pérdida, Entonces, de ahí lo importante Eso es es lo que, sí, adelante. perdón, es lo que se conoce como merma, ¿no? Por ejemplo, en la Corona, todos esos productos que salen fallados y todo eso, una forma de contabilizarlo es al final, digamos, cuando le surten a las, ¿cómo le llaman? A las agencias que están en los diferentes municipios, ¿no? Entonces Sí. ellos juntan toda esa merma y esa merma es la que se regresa a la planta, digamos, a Villahermosa. Anda, exactamente. Alguna botella rota, algún cartón incompleto, alguna lata doblada. Claro, Sí. claro. Pero bueno, en este caso yo me imagino que la empresa o la fábrica está sacrificando eso con el afán de cumplir, ¿no? Con el tiempo de entrega. Claro. Aquí hace uno de las horas extras para cumplir con los tiempos de entrega, pero bueno, ese es el problema que se arrastra, pues de la merma y los productos que producen un costo a nivel de retrabajo, algunos le manejan como hay una palabra en control de calidad, pero tiene que ver con un costo asociado a que también volver a traer esos productos malos, como decía Marcos, pues es dinero, es otro flete de todo lo que se está saliendo mal, y ahí entra un costo. Luego, el lugar donde lo vas a acomodar dentro de la empresa, la bodega, ahí también hay otro costo por ocupar un espacio. Luego, también siendo estrictos, el personal que tienes que tener para manejar esa merma, igual, son otros obreros que tienes que pagar para manejar esto que no sirve. En fin, se derivan muchos costos, muchos gastos. Bueno, entonces encontramos que una tendencia aparentemente es lineal, pero bueno, viene lo formal que son las pruebas estadísticas. Entonces empecemos, maestro Luis, con una prueba de... Bueno, vamos a ver cómo se ven los histogramas y no sé si lo tienes ahí. Pero lo podemos hacer rápido. ¿Ok? Para ver más o menos cómo se distribuye, si estadísticamente tenemos valores extremos o valores atípicos. Yo le llamo valores extremos, pero siendo formal, ese es otro tema. Vamos a verlo como valores atípicos. A ver si al final les puedo platicar lo que hicieron los muchachos estos de Mondelez. Déjenme buscar la presentación. Entonces aquí tenemos los histogramas. Bueno, lo que nos interesa es los efectos. La otra variable de horas es algo fijo, ¿no? Eso no, Cierto. no debe considerarse. Nada más queremos ver los defectos. Queremos ver si hay alguna simetría en la forma.
y un gráfico de probabilidad, un QQplot para ver qué tal, nada más con fines de darle tiempo al Dropbox que actualice el código que ustedes deben bajar ahorita. No sé si ya se ve, ya lo tienen, si ya lo pueden bajar, ya lo pueden abrir. Perdón, me desconecto 10 minutos superiores, entonces tengo que atender una llamada, una cuestión de la universidad. Adelante, no te preocupes, adelante. No era así, ¿no? Eso, muy bien. Fíjense qué interesante, muchachos. Con eso de que estuvimos ayer en el debate y en la discusión, pues ya me volví incrédulo de todo. Y lo que ven ustedes como el histograma no es tan simétrico así como pensáramos, ¿no? De que hay un valor de central y alrededor se dispersa de manera equitativa. Entonces, fíjense ustedes ahí como, aunque si ustedes se fijan en el gráfico de probabilidad en el QQplot, ustedes pueden ver ahí que igual hay una tendencia, pero al principio hay una tendencia como que lo curva, como que y es precisamente por esa simetría. Pero bueno, recordemos que es la prueba estadística. ¿Cuántos datos tenemos, maestro Luis? ¿Perdón? ¿Cuántos datos son? ¿Son más de 30? No, son 20, creo. Ah, bueno, entonces vamos a meterle un chafiro, Son 22. Sí, tiene que ser una prueba de desafío. Entonces aquí hacemos la prueba. Ajá. Dices Shafiro, de cotorreo. No sé. ¿Qué no es Shapiro Wilkes? Uno le dicen Shafiro, otros le dicen Shapiro Wilkes, otros SW, no sé. Yo porque había escuchado siempre Shapiro y te he escuchado Shapiro, dije, ¿está cotorreando? ¿Qué onda? La verdad que yo he escuchado Shapiro, SW, no sé. Exacto, le voy a llamar mejor SW como la de Cosmógrafos. Dije, no, ¿qué es? Ok, miren muchachos la normalidad. ¿Qué pueden observar ustedes de ese valor? Vean ahí. Estoy buscando ese trabajo de los muchachos de 6 Sigma. Es lo mismo de ayer, ¿no? Perdón, en lo que me manda la invitación de la otra reunión. Es como lo mismo de ayer, ¿no? El p-valor es prácticamente el mismo del de ayer. El histograma se ve totalmente asimétrico. El box plot pues tiene una cola largota a la derecha. Y a la izquierda hay como un valor ahí también que se sale. Pero bueno, pero vamos a ver. Ajá. Vamos a ver que ese p-valor todavía nos da chance. Tenemos todavía chance. Es un 0.8. No, sí, estrictamente funciona. Exacto. Pero vamos a ver qué tanto afecta o qué tanto crea merma, precisamente lo que decimos, qué tanto merma el ajuste ya cuando tengamos al final la regresión. Vamos a verlo. Ya no vimos la correlación, ahí se los muestro. Mira, esa correlación es buenísima. Eso puede compensar un poco vamos a decir, la no idealidad, la no idoneidad de la normalidad. Eso puede ayudar. Tenemos una correlación alta, 0.85. Pero bueno, vamos a ver ya en términos de regresión, a ver que el maestro Luis nos ilustre. Entonces, y vamos a ver qué tenemos. Aquí ya tenemos la ecuación para hacer la regresión, la función LM, el valor en Y, el valor en X. Entonces, corremos las dos líneas y ahí están.
Entonces aquí tenemos los coeficientes estimados. Entonces al final tenemos esta ecuación que tenemos aquí, que es la que andábamos buscando. Y tenemos un R cuadrado de 0.73. Entonces que es un poquito alta, no como las de ayer que sí estaban muy poquitas o muy bajitas. ¿Cuánto fue R cuadrada? 0.73. Claro. Fíjense qué interesante. Aquí podemos ver, muchachos, que la normalidad apenas nos está dando chance pues de trabajar con ese supuesto. Punto 0.8. Es bueno, todavía está en el margen, es bueno. Ayuda mucho la correlación lineal que es casi 8, que es casi, bueno, 0.85, 0.86. Entonces, eso hace que el modelo que se proponga sea bueno en términos de linealidad y en términos de ajuste, arrojando un R cuadrada de 0.7368. Y eso es bueno. Vamos a ver el dibujo, nuestro Luis, a ver qué tal. Entonces aquí tenemos el ajuste a la recta de regresión. Entonces utilizamos el plot. Entonces este ya lo hicimos hace rato. Le vamos a ajustar la recta de regresión a partir de los datos que nos da el ajuste del LM. Vamos a ajustar también vamos a anexar la ecuación de la recta, y en este caso vamos a anexar el R cuadrado junto a la expresión de la recta. En este caso, en el de ayer cerramos esa partecita de aquí, entonces se ponen los dos gusanitos después de hacer la ecuación dentro de la misma expression, sin cerrar aquí todo eso va dentro, solamente es para los espacios. Entonces utilizamos la función plane para que jale esta sección donde decimos que el R cuadrada es igual a 0.73, que no se nos olvide que el igual para que aparezca tiene que ser los dos signos iguales juntos, y al final pues es el tamaño de la letra que va a aparecer y el color. Entonces corremos todas estas líneas y ya tenemos esta. Wow. Claro, ahí ayudó. Fíjense, muchachos, que en este caso ayudó mucho la correlación lineal, ayudó mucho porque de alguna manera corrigió o compensó la normalidad que se veía un poco, bueno, que se veía no perfecta o no ideal como siempre estamos pensando. Pero fíjense, ya si vamos pensando, analizando y buscando algunas conjeturas, nosotros podemos entonces aventurar que es el coeficiente de correlación lineal el que nos va a ayudar o nos va a poder compensar lo que pudiéramos hallar en la normalidad como una debilidad. No sé, habría que hacer un estudio o buscar algún artículo que sea más específico, porque no me atrevo a decir que el aspecto más importante es la correlación lineal. Pero en este caso vimos que la correlación ayudó bastante a compensar esa debilidad de la normalidad. Si llamamos debilidad, aunque la prueba es estricta, la prueba dice alrededor de 0,5. Si es mayor, no descarten la normalidad. Si es menor, descártala. Entonces, hay que ser estrictos en ese sentido. Entonces, ya, los datos se pueden trabajar como si fueran normales. Bueno, entonces sigue la correlación, el coeficiente, nos ayuda bastante, y al final tenemos un modelo que es bueno para expresar eso. Ahora, imagínense que ustedes son unos green belt dentro del esquema de 6 Sigma. Ojalá alguien trabaje en la industria más adelante y se acuerde de nosotros. Imagínense que están en esa posición, que están decidiendo a nivel de gerencia, a nivel de SEO, a nivel de tomar decisiones respecto a eso. ¿Qué podríamos implementar, muchachos? A ver, una idea para poder, con ese modelo, ¿qué pudiéramos observar, comentar, decir? Hagan de cuenta que hay que derivar
un informe y hay que poner algunos hallazgos, algunas observaciones de este análisis. Si alguien tiene algo que compartir, que nos diga, que nos comparta. Yo creo que lo primero habría que ver qué tipo de defectos son, ¿no? Ajá, exacto. Porque en base a eso yo podría tomar acciones inmediatas, como por ejemplo si es falla técnica, digamos, del equipo, pues requiere una recalibración a lo mejor, ¿no? Pero si es falla porque el equipo se ha estado parando, algo por el estilo, y por la prisa estoy sacando el producto, entonces lo que requiero es tal vez una capacitación al personal, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que primero que nada habría que ver cuáles son el tipo de falla. El tipo de falla, si es por falla del equipo o es falla humana, ¿no? Y de ahí vendrían las siguientes acciones. Exacto. O como dicen igual los muchachos estos que estamos certificando, ellos hablaban de crear un plan porque hay información y hay datos durante todo el tiempo que la empresa ha funcionado y ellos ya más o menos tienen idea. En tales temporadas nos están pidiendo tiempos de entregas muy estrictos o en tales temporadas es cuando más se cargan en cuestiones de horas extras. Entonces, un plan pudiera ser, antes de llegar a esas temporadas, recalibrar o dar mantenimiento a todo el equipo, ¿no? A toda la maquinaria. Y poder, digamos, estar ya bien aceitadas, bien calibradas, bien mantenidas, para que cuando lleguen los tiempos de entrega, que son muy extremos o muy exigentes, que el problema no sea por maquinaria, que no sea por un ente que sea máquina, como se ve en control de calidad. Pero la otra sería el personal, ¿no? ¿Cómo tener un personal animado, un personal dispuesto y que trate de estar concentrado, pues? Bueno, generalmente en compañías el personal es más, digamos, más trabajador, ¿no? Más activo, por así decirlo, más productivo, pues. Ándale, exactamente. En compañía más puntual eso, pues. Por ejemplo, en Pemex son 3 guardias, ¿no? Pero en alguna compañía o en otros países son 2 guardias nada más. Sí, exacto. Sí, Eso es lo que hace. Ahorita me estoy acordando de un amigo, no sé si lo conocen, Francisco Montejo, bueno, está bien pariente. Este muchacho, hizo como una empresa que le llama, algo así como desarrollo humano. Y entonces está vendiendo servicios a las empresas en donde con cuestiones de juegos, de interactuar entre ellos, de convivir, de esparcimiento y hasta de activación física y emocional, le llama él, crea, digamos, en la empresa en la que él es consultor, como un ambiente para que la gente esté animada y no pierda la concentración. Entonces él es psicólogo, pero lleva su equipo, son como 2 o 3 muchachos, y entonces la empresa ya destinó un espacio para todos los trabajadores y a lo largo de la semana ellos le llaman como una clínica, como una terapia, por así decirlo, en donde todos juegan, participan, ríen, y también asociadamente tiene lo que es la consulta psicopedagógica o psicolaboral, psicoemocional, no sé cómo, donde va viendo también con los trabajadores si tienen algún problema o algún tipo de situación que lo esté haciendo ser improductivo, por así decirlo, dentro de la empresa, pues. Entonces, yo creo que si todas las empresas ya empiezan a tener ya un poquito de eso para mantener al personal animado, motivado y que se concentre. Además se maneja lo que es el manejo de estrés, ¿no? Ya hay cursos especializados para eso. Al menos las compañías o las empresas que tienen una carga laboral muy fuerte, entonces el personal se estresa, ¿no? Entonces lo que hacen, buscan es distribución del tiempo, ¿no? Que tengan buena administración del tiempo y a la vez manejo del estrés. Exactamente. Sí, de hecho, me estaba diciendo precisamente mi pariente que igual hacen como actividades al aire libre, o sea, están trabajando tantas horas continuas y entonces hay un espacio, 15, 20 minutos, él los organiza, los saca como un área de actividad está dispuesta y ahí juegan, bailan, se estiran, lo que sea, y regresan a darle pues a la chamba. Eso se me hace interesante. Y
Y al principio uno lo veía como de que eso pues como que es irrelevante, pero la verdad que si el personal no está suficientemente relajado o concentrado en términos de que no tenga ninguna situación que altere su desempeño, pues antes se veía como que no era necesario, pero ahora es fundamental, pues. Yo, por ejemplo, conocí una institución donde había puro posgrado, pura maestría y doctorado, y ahí se acostumbraba, digamos, que los viernes digamos, a las 4 de la tarde, los investigadores y los alumnos de posgrado, ya sea maestría o doctorado, suspendían todas las actividades, ¿no? Y al lado de la dirección había una cancha de fútbol, iban a hacer una cascarita ahí, ¿no? Exacto. Y después de la cascarita se mandaban a comprar un cartoncito, se tomaban cada quien, digamos, 1 o 2 cervezas y ahí cada quien a su casa, ¿no? Pero ya iba relajado, ¿no? De ahí hasta el lunes. Dice que, bueno, yo hice varias estancias en Francia, una en Francia y otra en Barcelona, en España, y el centro de investigación tiene una cafetería donde hay trago. Ahí hay vino, hay alcohol, hay lo que quieren. Entonces, los muchachos más o menos ya tenían un espacio, la hora de la comida, llegábamos todos a comer allá a la cafetería, ya pedíamos una cerveza, compartíamos una botella de vino entre varios y regresábamos otra vez a trabajar, digamos, a la oficina. Entonces también eso disipaba un poquito el estrés o un poquito la tensión con la que uno está trabajando. Pero bueno, hay muchos mecanismos. Yo creo que también pues Sebastián, que ha trabajado en la parte de empresas más grandes, pues imagino que tiene ya más experiencia y conocimiento de las estrategias que hacen las grandes compañías para mantener al personal enfocado, animado y motivado, pues. Sí, sí, correcto. Ahí por decir, en lo personal, ahí nos... Ahora sí que si eres de los que aprovecha un poquito la parte de cursos y todo eso que te puede dar las compañías, ahí haz de cuenta que dan un portal donde hay temas de cultura en general, o sea, desde finanzas, política, no sé, y ya hay uno, eso lo puedo utilizar, ¿no? Para no estar nada más enfocado en el puro trabajo, ¿no? Puede buscar un poquito el crecimiento ese personal, aparte de alguna carrera ahí que te guste tratar de estar ahí. Y pues obviamente cosas, y lo que a lo que más nos gusta a todos, pues es la parte de bonos, ¿no? Los bonos, cosas así. Es con lo que se premia mejor, ¿no? Es cierto. Sí, aquí también habría que ver la métrica con la que tiene esta compañía que estamos viendo de los datos, cuál es el mecanismo con el que motiva o el mecanismo con el que de alguna manera reconoce el esfuerzo. Algunas compañías son muy estrictas y, por ejemplo, hablan de si no te enfermas o si no te tienes algún accidente o si no produces algún problema que tenga que ver con la maquinaria. Todos esos son puntos o son detalles que te van rankeando a nivel de bonos, a nivel de algunos privilegios, por así decirlo. Pero bueno, no deja de ser una cuestión importante la parte de cuidar mucho la parte humana, pues que precisamente ayer comentaba con unos muchachos que yo tengo un amigo que se dedica a eso, a la parte, ellos le llaman la parte humana, que es dar a los trabajadores estrategias, terapia, conocimiento o algún tipo de mecanismo emocional y hasta personal para poder mantener la tranquilidad, la concentración y la motivación dentro de la empresa. Entonces son varios aspectos, fíjense, varios aspectos. La maquinaria, el individuo. De hecho, en control de calidad se llama M, la 5M creo que le llaman a nivel de control de calidad. M de man, de hombres, men, en inglés. Y la otra de métodos. La otra de maquinaria, de machine, algo así. Entonces no me acuerdo de las otras 2M, pero son como 5M, o 7M, no sé, en cosas muy estrictas de control de calidad. Que hay que ver todos esos aspectos para disminuir el cúmulo de defectos, el cúmulo de fallas, el cúmulo de accidentes.
Muy bien, entonces, pues tenemos ese ejercicio, ya vimos que nos ayudó mucho la correlación, aparentemente la normalidad no fue ideal, pero se puede trabajar como normal, la correlación compensó esa posible debilidad, y entonces ganamos un R cuadrada arriba de 0.7, tenemos un R cuadrado de 0.73, 0.74. Entonces, muy, muy importante el hecho de que los datos tengan una asociación, una correlación lineal. Perfecto. Muy bien, entonces ya aprendimos un poquito de cómo manejar las cuestiones en la industria. Perfecto. ¿Qué más tenemos, maestro Luis? Pues otro ejemplo, si queremos, es regresión simple o entramos a regresión múltiple. No, una regresión simple antes de que vayamos a lo complicado. Yo quiero que esto quede bien, que a mí me quede bien. Ok, entonces el siguiente ejemplo nos dice: en la biofiltración de aguas residuales se hace que el aire descargado por una planta de tratamientos pase a través de una membrana porosa, húmeda, que disuelve los contaminantes en el agua y los transforma en productos inocuos. Los datos adjuntos sobre temperatura de entrada y eficiencia de eliminación en porcentajes fueron la base para una gráfica de puntos que apareció en el artículo que tenemos por aquí. Entonces, nos piden que ajustar un modelo de regresión lineal simple para los datos. Entonces, aquí tenemos los datos. Entonces, hay que buscar otra vez quién es X y quién es Y. A ver, pues voy a poner gente que no ha participado. Voy a poner gente que no ha participado. A ver. A usar Codex, porque no crees que no te estoy viendo, ¿eh? Ok. A ver, ok. Tenemos una cuestión que tiene que ver con aguas residuales. Se descarga por una planta de tratamiento a través de una membrana porosa. Interesante. Que disuelve los contaminantes en agua y los transforma en productos inocuos. A la mecha eso es muy futurista, o no sé si sea ficción. Los datos adjuntos que están, ok, y bueno, el interés, ¿cuál es ahí? ¿Cuál sería nuestro problema o nuestra motivación? Bueno, primero hay que identificar quién es la variable X y quién es la variable Y. Recuerden que Y siempre va a ser la variable que nos interese, la que querramos medir, la que querramos comparar, la que estemos preocupados, si es como el caso anterior de defectos, defectuosos. A ver, ¿quién está por ahí? A ver. José Luis, ¿estás en clases con nosotros? ¿O es un virus? Ok. Un robot. Bueno, no hay a quién preguntarle. ¿No sería la X, no sería la temperatura y la Y la eficiencia? Claro. Sí, de hecho, fíjense que eso es típico. Es típico que tiempo, temperatura, presión, las medidas que son relativamente espaciales van a ser siempre X. Y Y va a ser será una variable que esté asociada como resultado de un proceso, como consecuencia de una aleación, de una reacción, de la ejecución de algún tipo de metodología, no sé. Entonces, obviamente tenemos X como la temperatura, una temperatura que se está dosificando y se está ingresando, por así decirlo, y la eficiencia es lo que queremos medir. Fíjense qué interesante. Aquí lo que buscamos es qué tan eficiente es esa biofiltración para purificar el aire. Es el aire, ¿verdad? Sí. Sí. Que disuelve contaminantes en agua. Claro.
De hecho, con el aire o algún tipo de mecanismo aireoso, la idea es descontaminar el agua o poder reducir la cantidad de contaminantes en el agua. Claro, es como un proceso de tratamiento de agua, puede ser hasta remediación, pudiera ser hasta manejo de desechos. Interesante. Entonces, tenemos esa membrana, se aplica una temperatura, que se la podemos controlar, y la idea es ver qué tan eficiente es esa membrana con cierta temperatura aplicada, para ver qué tan buena es haciendo purificando y eliminando impurezas o eliminando contaminantes. Interesante. Vamos a ver el gráfico, maestro Luis, para ver qué tal. Entonces aquí tenemos ya que teníamos las X y las Y, entonces aplicamos el plot. Acuérdense que necesitamos la variable X y la variable Y, entonces, y ponerle lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces así lo vamos a hacer más sencillo. Entonces aquí está la nube de puntos. Eso, ok, vamos a dejarla ahí un ratito, a ver, para que los muchachos puedan observarla y empiecen a especular y a aventurar algún número. ¿Cuánto podría ser la correlación? ¿Cuánto podría ser el R cuadrado de ese modelo lineal, de esa regresión? Y pensemos. Ok, vamos a ver la normalidad, vamos a ver si hay algún efecto con la normalidad y la simetría, a ver. Qué interesante, son dos cosas, la normalidad y la correlación. Y ya vimos en el caso anterior que la correlación ayuda mucho en caso de que la normalidad no sea tan ideal como quisieran. Qué interesante. Hace unos años trabajé en un proyecto con la gente de ingeniería en donde estaban probando plantas acuáticas, muchachos, como lirio acuático. Varias variedades o varias clases de lirio acuático. Y los muchachos veían, iban midiendo, buscando cuál era la variedad, la temporada y el tipo de manejo que ayudaba que de manera natural el agua que se usaba para potabilizadoras se redujera en número de metales pesados o algunos minerales pues que podían causar daños a la salud. Y era algo natural, era nada más poner en los estanques de tratamiento de agua, sembrar lirio acuático de varias especies, varios tipos, no sé, y los muchachos metían, digamos, agua contaminada con arsénico, con plomo, con algún tipo de material, de metal pesado, y ellos hacían un manejo y entonces medían a qué nivel cada variedad de planta reducía la cantidad de contaminantes. Ese proyecto estaba interesante, era de la doctora Evelia del Ángel de Ingeniería. No sé qué tanto ayudó, qué tanto avanzó. Pero se me hizo interesante porque era como una estrategia orgánica, biológica, no sé cómo se llama, sin implementar cosas de químicos o algún tipo de otro material elaborado. Bien. Ok, observamos un poquito la información, vemos el histograma. Pudiéramos pensar que es normal por la forma en cómo hay un punto central y a los lados como que hay carga equilibrada en ambos lados. El gráfico de caja, el box plot, igual nos da una sensación de simetría, de equilibrio. Y el QQ plot también nos da una tendencia relativamente lineal sobre una recta. Claro, eso es nada más apreciación. Tendríamos que avanzar formalmente. A ver, maestro, ¿es una prueba de normalidad? ¿Cuánto nos da? También está la correlación, .89. No, ahí sí se ve bien bonito.
Claro. Pero de normalidad que vimos. No vi el p-valor de la normalidad del. ¿Cuántos datos son, maestro Luis? Son 32, si no me equivoco. Ya le podemos meter un KS. $32 precisamente. Entonces aquí está Ya puede aguantar un poco. la prueba de Claro, Kolmogorov-Smirnov. P-valor de .88. claro, sí, pues sí. De hecho, es muy, muy equilibrado, muy, muy, muy simétrico en ambos lados. Y bueno, la correlación ya también la puso el maestro Luis. Y 89. No, pues seguramente vamos a tener un R cuadrado arriba de 8, casi puede estar hasta casi 9. Pero el gráfico de dispersión, maestro Luis, de las dos variables, ¿no las vimos? Ah, bueno, sí. Claro. Poco disperso, pero mantiene la linealidad y mantiene la normalidad. Vamos a hacer la regresión. Claro, .8, .79. No, pues sí, es bueno. Perfecto. Aquí estamos entonces modelando el efecto que tiene la eficiencia de esa malla sometida a ciertas temperaturas en un proceso de filtración o de bioremediación, no sé cómo aparece, bio no sé qué. Es biofiltración. Biofiltración. Debe haber alguna reacción ahí cuando el agua pasa y detiene o filtra, no sé. Y fíjense, teníamos al doctor Durbel, que al final ya no pudo entrar al curso, él es experto en esto. El doctor Durbel. Al final se le complicó, ya no pudo entrar al curso más que el primer día. Bueno, perfecto. Tenemos un R cuadrada casi de .8, es .79. Y tenemos ya a ver, si nosotros quisiéramos saber, fíjense qué interesante. Por ejemplo, maestro Luis, ¿cuál sería el posible valor o la posible eficiencia de ese procedimiento, de ese experimento, si le aplicáramos, a ver, así alejadamente, por ejemplo, 20 grados o 25 grados de temperatura, entre 20 y 25 grados de temperatura? Y vamos a ver qué valores nos podrían dar para tener idea. Claro, hay que ver si tiene sentido, porque igual los metales y los contaminantes reaccionan a cierta temperatura, reaccionan a cierta condición. Para encontrarlos. Cuando vimos lo de Predicto, ¿no? Predict. La maestra ya nos pregunta que si en qué unidades está dada la temperatura. ¿Qué nos dice ahí? En centígrados. Grados centígrados. Ah, bueno. Pero es temperatura baja, ¿no? De 6 a 18 grados, temperatura baja. Como si fuera de aire acondicionado, como si fuera de refrigeración de algún material o alguna zona que esté protegida con esa temperatura. Se me antoja una cava de vinos. Los vinos están alrededor de esa temperatura, entre 18, 15 y 18 grados. A mí se me antoja más el vino que la cava. Saludos, doctor. Sí, nada más para tener una idea sobre los posibles valores que tuviéramos en ese rango entre 20 y 25. Generabas una secuencia, ¿no? La vez pasada. Sí, es lo que estoy viendo. Ajá.
Me dijo de 20 a dónde? A 25. Porque nada más tenemos hasta 18, pero es posible que los investigadores o los jefes de ese proyecto quisieran pues tener idea más o menos por dónde andaríamos, cuál sería el nivel de rendimiento, cuál sería la eficiencia de ese enmallado a través de temperatura si aplicáramos esos niveles. Y entonces vamos a tener el nivel de eficiencia o los niveles de eficiencia. Aquí estoy metiendo en problemas al maestro Luis, que está teniendo que hacer de nuevo eso, pero bueno, ustedes, pues seguramente alguien dijo, bueno, ¿y qué pasaría más allá de 20? O sea, lo hablamos por eso, pues por si alguno de ustedes pensó eso. No, pues a mí me gustaría saber si con 20 grados, 21 grados o hasta 25, me gustaría saber qué tanto porcentaje de impurezas o de contaminantes remueve ese enmallado. O ese filtrado, no sé. Ah, ya, es aquí. ¿Ya está? Ya está. Eso. Ahí está. Entonces el primero es 20. Generaste Genera 20 datos. Bueno, 20 datos los primeros 20. en ese rango, ¿verdad? Sí, de 20 a 25. Entonces lo está partiendo como de a unidad. de a medio grado. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Se supone. Bueno, fíjense cómo estamos arriba de valores de arriba de 90 y tantos %. Pero bueno, igual hay que entender si tiene sentido aplicar esa temperatura, si no, pues no tiene caso. Sí, dice la maestra Adriana que pues es una consideración interesante de ver que son temperaturas bajas, pero seguramente hay procesos o hay reacciones o hay mecanismos de filtración, de remediación, no sé, de reacciones que trabajan en rangos de ese nivel de temperatura. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, bueno, ya vimos que son valores grandes, en realidad se entendería. De hecho, en el gráfico se ve lo que pudiera pasar más allá de los de los 20 grados. Ya uno puede tener idea más o menos por dónde andaría exactamente. Uno podría tener idea hacia dónde andaría ya más o menos los valores. Muy bien. Y ya si fuera en particular uno, por ejemplo, si me interesan 21 grados, pues nada más sustituyo ahí en el modelo y ya encuentro el valor que sería el valor central. Bien. Bueno, ya somos expertos en esto, ya somos expertos en regresión lineal simple. Y ya sabemos identificar quién es la variable dependiente e independiente. Y ya también entendimos, bueno, yo en particular reentendí que la correlación ayuda mucho en caso de que tengamos una debilidad en la normalidad. Obteniendo R cuadrados, obteniendo unos ajustes sensatamente funcionales, pues. Muy bien, muy bien. Por cierto, ya les puse ahí en el WhatsApp, les mandé la lista de ejercicios de esta semana. Y hay algunos de estos, así que empiecen a trabajarlos porque la próxima semana recuerden que van a presentar sus proyectos. Mínimamente debe llevar una regresión, mínimamente debe llevar un histograma, mínimamente debe llevar una prueba de las que vimos. Asociado. ¿Me vas a dar datos o qué onda? No, de los que tengas. Ya yo presumí que tú tienes de unos niños, ¿no? De un proyecto de pediatría, ¿no? Ah, sí, pero eso es pues... No los tengo que poder usar, yo creo, ¿no? No, pues no lo vamos a...
tú nada más pones los resultados, pon todo lo que encontraste, no nos dé la base de datos. Ok. Y ya con Pues, eso sirve que hasta le sacas más jugo a esa investigación. Muy bien, ok, entonces ya somos expertos en regresión lineal simple. Bueno, vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel tiene que ver con regresión lineal múltiple. Ahora vamos a utilizar dos variables, ya no nada más una. Aquí teníamos, fíjense, aquí teníamos una variable que era eficiencia y la variable que estaba generando esos valores o esos datos, esas respuestas, era la temperatura. Bueno, ahora vamos a tener al menos dos variables que impactan sobre un fenómeno o un experimento para generar una variable respuesta, una variable dependiente. Y arrancamos con ese ejercicio que nos pone el maestro Luis allí en ese contexto. Vamos a leer un poquito de qué se trata. Entonces, como pueden observar aquí, ya el mismo problema ya nos muestra quiénes son las respectivas variables, entonces está un poco más sencillo. Entonces, nos dice, las bolsas de nieve contienen un amplio espectro de contaminantes que pueden representar peligros ambientales. El artículo deposición atmosférica de pH, velocidades de deposición y relación de lavado, se centró en la deposición de hidrocarburos poliaromáticos. Se quiere relacionar la deposición durante un periodo de tiempo específico, en este caso la variable Y en miligramos sobre metros cuadrados, con dos predictores bastante complicados, que se muestran ahí X1 y X2, y se definidos en términos del pH en el aire, concentraciones para varias especies, tiempo total y cantidad total de precipitación. Aplicar un modelo de regresión a los datos sobre la especie Flouranteno. Entonces el fluoranteno es un digamos, un contaminante cancerígeno que se desprende donde no se quema bien el carbón, madera o petróleo. Entonces, es fácil de encontrar, ¿no? En la naturaleza igual, porque prácticamente se genera a veces solo, ¿no? Entonces, tenemos esos datos. Entonces, aquí tenemos los datos. Entonces, para ver la dimensión de cada uno de la matriz que se genera, pues son solamente 17 datos, ¿no? Entonces, sí, a ver, tenemos dos variables que generan una respuesta asociada a qué cosa, es una relación de posición, dice, durante el periodo de tiempo. sí, ¿a qué tanto, bueno, qué tanto contaminante tienen pues la nieve, ¿no? Cuando cae. Ok, con dos predictores, ahí estamos midiendo, X1 es la, ¿qué cosa? No, nada más dice, no, X1 y X2, ¿verdad? No dice qué cosas son, ¿verdad? No, solamente dice que está dado en esos Interesante. De hecho, aquí en Tabasco hubo un proyecto interesante. La maestra Chendi trabajó con lluvia ácida. Veían ahora sí que propiamente la cantidad de concentraciones de contaminantes que se desprendían, derivado de lo que alrededor se tenían de estos mechones, decimos, ¿no? De donde queman residuos, no sé qué queman en pozos petroleros y en campos, pues. Entonces, ahí lo interesante era medir cuando llovía, se tomaban muestras para ver qué tanto traía de plomo, tanto traía de algún tipo de azufre, sobre todo. Entonces, aquí más o menos, ¿no? Vemos en la nieve cuál es el nivel de concentración de contaminantes producto de esos dos marcadores, esos dos predictores que trae asociados. Sí, de esas dos especies de fluoranteno, mejor dicho, que son los X1 y X2. No dice cuál, pero nada más dice que son especies.
Exacto. Entonces, esas dos sustancias generan una respuesta de contaminación, de niveles de contaminación, que se mide a través de ¿qué cosa dice? ¿Es una espectroscopía o qué cosa es? ¿Cómo dice? O sea, las Y que son, las Y que son. Dice, Cantidad total. durante un tiempo específico. O sea, qué tanto, Claro. con respecto al tiempo, qué tanto se va acumulando esas dos especies. Exactamente, exactamente. Interesante. Entonces, nuestra variable Y es una relación de el tiempo contra lo que está, digamos, cayendo. Y X1 y X2 son las dos variantes de esa sustancia que resulta contaminante. Ok. Entonces tenemos, fíjense, ahora tenemos ya dos variables independientes, dos variables precisamente predictoras y una que es la respuesta. Entonces siempre la respuesta va a ser la variable de interés, va a ser nuestra Y, nuestro motivo de análisis. Y las otras dos o tres o cuatro, las que sean, serán el tipo de variables, sustancias o de factores que intervienen en esa respuesta, o que influyen en la respuesta, o que provocan esa respuesta. ¿Podemos hacer un gráfico, maestro Luis, a ver cómo se ve toda esa nube de datos? ¿Para los tres o de a uno por uno? Sí. Bueno, Idealmente si tuvieras un 3D ahí para verlo. aquí Ahí tengo, para que apantallemos aquí en el grupo. si quiere eso verlo desde el inicio, aquí lo tengo. Entonces, Eso, vamos. Para ver cómo se dispersa la información, porque hoy la idea es apantallarlos, pues. a ver si se ve. Wow. Está interesante. Ese ya llama más la atención. Exactamente. Entonces, para generar este gráfico que se ve bonito y que los impresionó, entonces vamos a utilizar la función scatterplot 3D. Entonces hay que instalarlo. Entonces aquí lo tienen. Si tienen el script abierto, váyanse más abajo donde casi termina el ejercicio. Ahí están ahí está las instrucciones para que lo copien y lo pongan en la parte de arriba. Al menos a copiarlo primero, esto de aquí, que solamente es el 3D, que es la nube de puntos. Entonces, lo demás no, ya es para hacer lo que sigue, ¿no? Cuando estemos terminando. Entonces, hay que instalar primero el paquete, el Scatterplot 3D. Luego, hay que abrirlo o que esté activo. Entonces, para que pueda funcionar. Entonces, aquí como variable le puse mi 3D. Entonces, utilizamos la función Scatterplot 3D una vez que esté activo. Nos pide tres valores, en este caso porque ya estamos en tres dimensiones. Nos pide el X, el Y y el Z. En este caso, como ya sabemos exactamente quién es la X y la Y, en este caso serían los dos predictores. Entonces, el X1 sería el X en el eje, el Y sería el X2 en este caso, y el Z pues sería si vemos los valores aquí, ¿no? Entonces sería X, Y y Z, ¿no? Es el FLTH, ¿no? Entonces, o como dice aquí el ejercicio, el fluoranteno, ¿no? Entonces, para no escribirlo completo, mejor le pusimos así. Entonces, lo que sigue, pues ya lo hemos visto, es el tipo de figura que necesitamos. En este caso son círculos con fondos ya sólidos o con un color sólido. El tipo, el sex, pues ya sabemos qué es, en este caso sería 1 por el tamaño. Entonces, vamos a ajustar las líneas, que son estas cositas que salen desde la base hasta la observación. Entonces le decimos que sea 3D, ¿no? Para que salga, para que vea como que la proyección. Entonces, que sea tipo H. Le ponemos nombre a los ejes, en este caso para el XLab, YLab, y en este caso pues tenemos el ZLab para ponerle, ¿no? el nombre al eje Z. Entonces,
una vez que corramos, pues todas esas líneas nos da este gráfico que ustedes ven aquí. Entonces, este es el más sencillo. Hay otros que se pueden mover y se pueden hacer o hacerle zoom para que vea uno los, ¿cómo se llama? Los puntos. Entonces ya le tocará a ustedes ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, darle una revisión al paquete de Scatterplot 3D. Entonces así es como queda la nube de puntos. Vemos que hay una concentración del grueso de la información en los niveles más bajos, ¿no? En esa parte. Sin embargo, pues acorde al problema, acorde al contexto, se tiene que considerar toda la información que se muestre o que resulte propiamente como nube de datos. Ahora fíjense, muchachos, que la idea va a ser construir un modelo que ya no será una recta como hace rato, que ya no será una línea, sino que ahora será un plano, como una lámina, buscando que esté cerca de todos los puntos que aparecen ahí. Obviamente tenemos que analizar la normalidad, obviamente tenemos que ver la correlación y obviamente tenemos que ver el R cuadrado. Eso es ya de cajón en cada etapa de la modelación mediante regresión lineal. Entonces, ok, ya tenemos eso, Mastroli. ¿Qué hacemos ahorita entonces con cada uno de las variables? En este caso, la única variable que nos interesa es Y, es esa variable de FLTH. pH, ¿son pH, dice? FLTH se llama la variable. Exacto, ese es de nuestro interés. Esa es la que hay que ver porque recuerden que toda la metodología está fundada en la normalidad y en la correlación. Entonces, vamos a ver nuevamente, así como lo venimos haciendo, una indagación de la normalidad sobre esos datos que tenemos, sobre Y. Luego sigue la correlación con cada una de las variables, pero primero es ver si tiene sentido o si es posible considerarlo normal, si no descartamos la normalidad y poder trabajar toda la parte de regresión lineal. Entonces vemos eso, Maestro Luis. Pues podemos hacer los gráficos por cada uno de ellos. Entonces, con la variable x1 con la y la x2 con la y. Entonces, nada más para ver cómo queda digamos en 2D. Pues aquí tenemos para cada uno de ellos los datos. Entonces, también los histogramas, si queremos para los tres datos. Entonces aquí están, ¿no? Y la correlación, pues acuérdense que tiene que estar dado entre una variable x y una y. Entonces se va a hacer por cada uno de ellos. En este caso serían dos correlaciones. Entonces quedaría de la siguiente forma. Entonces la primera nos da que la correlación está en 0.94 y la segunda con 0.81. Entonces son correlaciones altas para las dos, ¿no? Entonces, a ver, hasta ahí. Fíjense, muchachos, que ahí ya vemos que sí tiene sentido de que sí hay asociación lineal, de que sí hay una correlación lineal entre cada una de las variables y la que nos interesa. En este caso, que es la variable de respuesta. A ver, Maestro Luis, ya no vi qué pasó sobre la variable Y. A ver, no nos interesa el histograma sobre X1, X2, no nos interesa. Esas variables no son no son las importantes. A mí lo que me interesa es Y, exacto, qué es lo que quiero ver. Fíjense ahí que igual como que, ¿se acuerdan que vimos en el cubo que la información se cargaba hacia la parte de abajo, en el gráfico? Bueno, se refleja en ese histograma. Ahí se refleja. Eso es interesante, muchachos, porque nos da idea de en dónde está concentrada toda la información. Exacto. Ahora, aparentemente no es algo sencillo, pero imagínense ustedes una base de datos enorme, más de 2 variables, 3, 4, ya no las podríamos ver prácticamente en 3D, tendríamos que ver en 4 o 5D. Y entonces,
tendríamos que ver la manera de cómo apreciar cómo está la información. Ahí lo podemos ver, que son dos variables y una respuesta. Entonces, uno dice, pues sí, los datos están contenidos mayormente en la zona inferior o en la, digamos, en los niveles mínimos. Perfecto. Eso también se aprecia en el histograma, que está cargado hacia los valores menores. Pero igual, no nos dejemos llevar por la apariencia. Vamos a ver una prueba de normalidad que nos pueda dar luz respecto a considerar que podemos trabajar como datos normales. O que no, diría nuestra maestra de inferencia, ¿te acuerdas, Antonio? Eloísa, a la luz de los datos. Así es. ¿Cómo olvidarlo? Ay, maestro, ese maestro. A ver, ¿qué tenemos de qué valor? Chihuahua. ¿Ya vieron, muchachos? No. ¿Cuántos datos son, maestro Luis? Un poquito, son 17. ¿Y qué dijo SW? Es muy pequeño. Pues es que se ve, o sea, el histograma para nada puedes pensar que es normal eso, ¿no? Exactamente. No hay. Exacto. Es cierto. De hecho, pues ya lo vimos, ¿no? La masa de datos está en la parte inferior de los rangos de las variables. Sí, pero entonces ya no tiene sentido hacer regresión. ¿Ya para qué? Si no, los datos no son normales. Tenemos una ventaja de la correlación, que la correlación resultó ser muy buena, la correlación lineal, pero el problema está en que la normalidad no nos va a ayudar. Oye, Fidel, ahí recuerdo yo, no con la profesora que tú mencionaste, pero con otra profesora, o sea, hay algunos elementos también para medir lo que le llaman robusticidad del modelo, ¿no? Es decir, si los datos se alejan un poquito del supuesto de la normalidad, ¿qué tan robusto es las inferencias, ¿no? Porque claro. de que aquí tienes, hay como un rollo ahí raro, ¿no? Tienes una correlación casi perfecta en una de ellas. Eso. O sea, 0.95 y la otra es 0.8. Entonces, tienes una correlación altísima, pero no tienes normalidad. Eso que está diciendo Antonio es interesante, muchachos, porque aquí empieza el juego y la toma de decisiones de cómo vamos a proceder en situaciones donde encontremos estas ambigüedades. Ustedes dicen, sí, la normalidad me falla un poco, pero la asociación o la correlación entre las variables es lineal. Entonces, no es que sea lo correcto, pero uno puede lanzarse, uno puede aventurarse a seguir adelante con la modelación, nomás para ver si se puede aprovechar pues el ejercicio y que nos dé luz de algo. Entonces, claro, siendo formales, tendríamos que hacer otro ejercicio previamente para buscar el mejor modelo. Se llama selección de modelos. Y estaría seguramente la normal, la exponencial, la uniforme, no, la gamma, todas las que tienen una tendencia sesgada. Pero bueno, supongamos aquí que, como dice Antonio, jugamos un poquito y nos aventuramos y nos agarramos de la correlación, aunque estemos débiles en la normalidad, y vamos a ver qué sale. A ver, adelante, Luis. Adelante, a ver qué sale. Entonces, si queremos hacerlo, entonces utilizamos otra vez la función LM, no necesitamos otra función más, simplemente vamos a utilizar el y nuestra nueva fórmula sería una suma entre las dos variables regresadas, ¿no? En este caso x1 y x2, y anexarle en este caso, que viene de los datos del conteo, en este caso desde el inicio cuando exportamos.
que fue el total de los datos, para que los tome de allí, ¿no? Entonces, hacemos un resumen del ajuste y vemos qué nos da. Entonces, nos da la estimación de los coeficientes y nos da un R cuadrada grande, ¿no? Entonces, R cuadrada grande. sí. ¡Qué bárbaro! Porque no sé. Entonces, Bueno, sí. entonces, aquí podemos, yo lo veo así, podemos darle un peso grande a la correlación, como si la correlación fuera la que manda, la que dirige, la que pesa en el ejercicio. Claro, no vamos a abandonar la normalidad. ¿Sí, Antonio? Sí. Es que creo que aquí lo que está haciendo que funcione el modelo lineal es porque los datos sí tienen esa tendencia, independientemente, ese tipo de asociación lineal, independientemente de que sean normales. O sea, el ajuste del modelo creo que yo no viene por el supuesto de normalidad, viene porque así son los datos. O sea, los datos ya tienen esa asociación lineal y entonces te vale la normalidad, ¿no? Pues No no sé. tanto que te vale, pero puedes conceder eso, pues. Sí, o sea, el que te vale en el sentido de que los datos ya están así, ¿no? O sea, ya vienen muy esa asociación. Pero otra vez, estoy yo comentando nada más, soy aprendiz de aplicaciones, ¿eh? Pero qué bueno porque estamos tratando precisamente los problemas típicos que habrían allá afuera. Si viéramos las cosas de manera ortodoxa dentro de la clase, pues seguramente el maestro Luis les pondría todo lo que sale bonito, ¿no? Pero aquí estamos discutiendo, estamos analizando. De hecho, aquí va la maestra, está platicando algo interesante, la maestra Diana. Déjenme comentar porque creo que tiene un problema ahí con el audio, pero me lo pone en el chat. Exacto, eso es más o menos lo que yo estaba diciendo. O sea, con otras palabras. Exacto, dice la maestra Diana, dice, una pregunta, ¿el modelo de mínimos cuadrados de regresión lineal requiere como condición la normalidad de los datos? Esa es buena pregunta. De hecho, la motivación de mínimos cuadrados, que es lo que se utiliza para el modelo lineal, solo requiere linealidad y un mínimo de simetría. No exige propiamente la normalidad. Exige un mínimo de simetría y sobre todo la fortaleza de que estemos en un entorno de asociación lineal. Wow, es una cosa tremenda. Muy bien, entonces muchachos, la idea no es que digan, me vale la normal. No, tranquilos. Cuando tengamos una condición en la que la normalidad se quede tirada, que no nos ayude en nada, nos agarramos de la correlación y en este caso que la correlación fue casi perfecta, arriba de 8, arriba de 9, pues seguimos adelante. Y ojalá el maestro Luis pudiera ponernos el plano, el plano dentro del gráfico. ¿Se puede, maestro Luis? Sí, de hecho aquí está. Esto. Bárbaro. No. Otro nivel, maestro Luis, otro nivel. Observen. Claro. Fíjense cómo este plano, que sería como la recta en el caso anterior, está coherentemente, armónicamente en la dispersión o en la distribución de todos los datos alrededor del cubo o dentro del cubo. Wow, interesante. ¿Algún comentario extra, Antonio, Carmelo, Marcos? No, pues es un modelito donde, pues como de laboratorio armado, básicamente aquí es como para evidenciar, ¿no? Que justamente lo que tú señalabas, ¿no? Que si te truena la normalidad, pero tienes una asociación altísima, pues puedes apostarle al modelo lineal, ¿no? Exactamente. Tremendo. Exacto, lo que dice la maestra Diana, sí puede ser ahí también.
Sí, de hecho la maestra Elena comenta, pienso que tal vez la normalidad podría tener efecto en las barras de error de los datos, en la barra de error de los... Ah, bueno, sí, exacto. Sí. Pero fíjense qué fortaleza, muchachos. De hecho, por eso los modelos lineales en general son, digamos, los caballitos de batalla, son la llave steel, eso es la que resuelve todo, la llave de presión, la perica, todo para resolver las cosas. Claro, hay herramientas sofisticadas. Por ejemplo, yo este fin de semana le armé a mi hija un tablero para básquetbol, pero yo necesitaba un dado, así como un maneral y un dado, para poder meter unas tuercas que estaban como metidas, como hundidas. Entonces, pues igual, con una perica delgada y agarrando un Stilson, ahí empecé a meter una y con la otra, y lo resolví, pues. Entonces, es un poco de los artificios, un poco del ingenio, que también se refleja aquí a nivel metodológico, que si no tienes un maneral con un dado, que sería la normalidad, bueno, agárrate de lo que tengas y que te jale bien. Y en este caso fue precisamente la correlación. La correlación nos dio la fortaleza para que el modelo jalara y no nada más jalara, sino que arrojara un ajuste muy bueno. Ahora, siendo estrictos. Tal vez, perdón. Sí, adelante, Daniel. Aquí se puede hacer la predicción como lo hacían antes. A ver. O sea, ya ves que decías, oye, tendrías que darle rango tal vez a dos variables, ¿no? Como usaba la función predict. Ajá. Porque eso a lo mejor puede dar el error que habla la maestra Adriana, ¿no? O sea. Sí. Pero fíjense también aquí hay una cosa interesante, muchachos. ¿Cuál es la finalidad del problema? ¿En dónde lo tienes y para qué es? Si esto está, digamos, en campo, en un área de ingeniería, donde se está desarrollando algo, se está probando o se está evaluando o mirando, difícilmente los ingenieros o los científicos que estén ahí van a reparar en algunas propiedades muy específicas. Ellos resolverán el problema como salga. Entonces, claro, si lo queremos publicar a nivel de artículo científico, ahí sí que habría que buscar alguna estrategia para poder subsanarlo de la normalidad. Pero seamos pragmáticos en el sentido de utilidad. Fíjense, el modelo sirvió, la regresión sirvió y solo necesité la correlación que me resultó muy buena, a pesar de que la normalidad me falló. En niveles así, en forma, digamos, práctica, en forma casi empírica. Entonces resolvimos el problema. Muy bien. Y ya si se lo presentamos a algún grupo de expertos o de jefes o de inversores o inversionistas, pues no le pongamos la prueba de normalidad, nada más le ponemos la correlación. Sí. Que eso es típico. Por ejemplo, a mí cuando me toca presentar algún tipo de informe con los proyectos que hacemos, primero indago o pregunto quién es el grupo que va a estar ahí para que la charla sea lo más ejecutiva, lo más explicativa, lo más atractiva, sin meterme tanto en cuestiones teóricas, en cuestiones abstractas, sino simplemente ser fluido con lo que estoy presentando y mostrar que funcionó, mostrar que resolvimos el problema, mostrar que ahorramos dinero, mostrar que ganamos en tiempo, ganamos en prestigio. Que yo creo que es un poquito lo que en algún momento le toca a Sebastián, ¿no? Cuando va a presentar algunas cosas de manera ejecutiva. Sí, correcto, como usted lo dice, ¿no? Depende mucho del público, ¿no? Al que se le va a presentar. Y obviamente si va con un gerente, él nada más quiere ver cuántos dólares se ahorraron, ¿no? es lo que le interesa, ¿no? Digo, y si lo entregamos a tiempo, ¿no? Si terminamos a tiempo, ¿no? Ajá, correcto. Por ejemplo, ahorita que dice gráficos, se me ocurrió el que mostró Marcos, me parece que mostró uno de eventos de perforación, ¿no? Ah, cierto. Este gráfico creo que podría ser muy bueno para representar más o menos lo que
lo que él pasó, o sea, en qué zonas, en qué pozos se vio más, no sé, más esa frecuencia de eventos. Y ya igual. El software que maneja Marcos son software ya muy elaborados y él también ha generado algunos, pero implícitamente está esta teoría en cada etapa y es donde está dibujando los pedazos de plano. Si ustedes ven el dibujo que nos mandó Marco, creo que lo tiene Luis en el WhatsApp, si lo puedes poner, Luis. Espera. Parece que ven el WhatsApp. Sí, espera, ahorita déjalo busco. Y ya que estamos aprovechando lo que nos compartió Marcos, pero no sé si está Marcos ahí. Sí, aquí estoy. Yo estoy buscando unos datos para meterlo al cubo Sí. Pero es una pregunta que tenía para más adelante, porque aquí está suponiendo que la cara del plano formado por el plano inferior, en nuestro caso tendríamos que trabajar ese plano y darle nivel. Exactamente. Porque no todos los pozos están al mismo nivel. Por ejemplo, Cárdenas, aunque sea Cárdenas, pero de un pozo a otro pozo puede variar la latitud, pues. Ajá. Por ejemplo, lo que podría hacer en los pozos sería por formaciones. Supongamos el mioceno superior, mioceno medio, mioceno inferior, y así ya engloba los eventos. Ándale. Por ejemplo, aquí estamos cocinando que arriba está todo completamente plano, al mismo nivel con respecto al nivel medio del mar, pues. En la vida real hay que ponerle a cada pozo, lleva unas coordenadas en la superficie y había que poner plano con respecto al nivel medio del mar, pues. Ese como el que ustedes mostraron con R ahorita, yo he hecho algo similar con Origin 3D. Sí, de hecho, no sé con qué software hiciste esto, Marcos. Esto está hecho con AutoCAD 3D. Sí, pero implícitamente debe tener implícitamente un recurso de mínimos cuadrados o de modelación lineal en la cual por pedazos se está poniendo los planos, los planitos, y los va juntando para la superficie. Sí, lo tiene que ir juntando uno por uno, pues, y buscando el estado mecánico para ir paso no paso. Exactamente. Hay pozos que no tienen ese plano, ese punto, pues, si pasan de largo. Sí, de hecho estoy precisamente revisando aquí lo demás que nos mandaste y pues está asociado precisamente a las variables que se fueron tomando en cada nivel del suelo, cada profundidad o cada dato que se tuvo, y al final ya no se representan los puntitos, los datos, sino el plano o los planos, un plano pegadito con otro, que es precisamente ese gráfico que mostraba el maestro Luis. Ese plano que vimos en el cubo son prácticamente los que se van reproduciendo en toda el área que se está modelando para ir armando la imagen tridimensional y de distintas capas. Habría que ya meterle algo eso en un surfer, por ejemplo, para que ya lo suavice, meterle algo de kriging, para que ya lo haga bonito y lo rellene, pues. Sí, aquí en AutoCAD se hace un mallado. Ajá. Se hace un mallado y ya uno decide cuál es digamos, el espacio entre mallas, pues, entre líneas, como para hacer un cuadriculado. Y ya uno decide que quiere que sea cilíndrico, triangular, cuadradito. Exacto, sí. Entonces, los componentes que estamos viendo en ese cubo, que es un plano con esos poquitos puntos, tiene como finalidad construir estas imágenes que nos muestra Marcos, y lo que pudiéramos ver más adelante como todo un ¿cómo le llaman, Marcos? Ya todo la curva, toda la superficie. Sí, esas son todas las formaciones geológicas, pues. Los datos colectados. Ajá, todos los diferentes tipos de suelos, pues. Perfecto. Muy bien. Continuamos. ¿Con qué otra cosa nos va a sorprender el maestro Luis? A ver, seguimos adelante. A ver si no me empiezan a decir aquí el público que ya tienen hambre y que van a cenar. Yo tengo mucha hambre. Ya huele abajo acá a mi casa, entonces. Ok. Pues un último ejemplo, maestro Luis, nada más para ver los datos. Nada más muéstranos el cubo para que nos vayamos. Maestro, ya quedan 8 minutos. Sí, como la única. Así le dicen los estudiantes a uno, ¿no? Ya, profe, ya.
Se está acabando la hora y va a acabar el ejercicio. Hasta el último minuto, hasta que vea la profesora en la puerta, ¿no? El que sigue con la otra materia. Entonces aquí rápidamente el otro ejemplo. Entonces, la tabla presenta la eficiencia de un proceso químico en función de varias variables controlables del proceso. Ajustar un modelo de regresión múltiple que relaciona el dióxido de carbono del producto, en este caso Y, con el solvente total X1 y el consumo de hidrógeno. Entonces, aquí los tenemos. Entonces tenemos también la base de datos. Tenemos todo. Pon el cubo nada más para que nos vayamos con la imagen Y y... entonces aquí tenemos el cubo con el plano. Entonces, que ya es un poquito más distinto que el anterior. Entonces, como que se ve mucho mejor, ¿no? Entonces... De hecho, lo que decían Sebastián y Marcos, ahí se ve ya una pendiente como muy característica de los datos, cómo están dispersos. Entonces ya se puede ver que hay como una pendiente significativa en ambas variables y se ve como acostado el plano. Ya sería cuestión de ponerle colorcitos y suavizarlos para hacer un informe como los que presenta Marcos o los que presenta Sebastián, ya ante sus gerentes, ¿no? Para decidirse si se va a explorar en ese pozo o no. Se va a perforar en esos pozos, en esos campos, en esas áreas. Bueno, pues nos vamos con eso. Pues muchas gracias, muchachos. Pues ya hoy ya se acabó esta semana, sí, hasta lunes. Recuerden de su proyecto. Vamos a dedicar miércoles y jueves para que cada uno presente su proyecto. Miércoles y jueves. Vamos a hacer aleatoria la asignación de qué día le va a tocar a cada uno. Yo las voy a dar para que entre miércoles y jueves vayan presentando los datos que hayan elegido, muestren gráficos, una regresión, y yo quiero que lleguemos a análisis de balance ANOVA, y eso lo vamos a ver el lunes, y el lunes vamos a ver pruebas de medias de poblaciones, y a ver si el martes vemos análisis de varianza antes de que nos vayamos. Bueno, entonces, pues muchas gracias, de nuevo agradezco a la maestra Diana, a Marcos, a Sebastián, por lo que nos participan, y ojalá que los muchachos que están escuchando pues se nutran en lo intelectual para que ganen experiencia de esto que comentan pues aquí los más expertos. Bueno, pues buenas noches, muchachos, buen provecho y muchas gracias. Nos vemos lunes.